Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar 2 minutos para que se acaben de conectar todos los asistentes, pero bueno, empezamos en nada, ¿vale? Bueno, buenos días. Vamos a empezar ya con una jornada más del ciclo de webinars para personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas que ha organizado el Ayuntamiento de A Coruña en coordinación con Venta Abogados y Asesores. Así que nada, en primer lugar me presento, mi nombre es Adriana Antelo y seré la presentadora hoy de este webinar en el que está conmigo Alberto Vázquez Núñez, economista que cuenta con 3 másteres en asesoría fiscal, es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales e integrante del Departamento Tributario de Venta Abogados y Asesores. Así que nada, en breves estaremos con él. Gracias Alberto por estar aquí conmigo hoy. Y nada, bueno, os voy a comentar un poquito cómo vamos a organizar el webinar. Como todos, lo estructuramos con la explicación al inicio y me podéis ir haciendo, bueno, le podéis ir haciendo las preguntas a Alberto a través del chat que encontráis en el margen derecho de vuestras pantallas, en un icono en el que aparecen 2 bocadillos con una interrogación. Ahí podéis ir escribiendo y Alberto les dará respuesta al final de la sesión. Si alguna pregunta no quedase sin contestar o quisieseis hacer alguna cuestión más concreta, la podéis hacer llegar a través del email presco@coruna.es, indicando en el asunto la fecha de hoy para que Alberto os dé respuesta lo antes posible. Y nada más, os dejo ya con Alberto para que comience este webinar. Hasta luego. Buenos días. Bueno, como me presentaba la moderadora, pues mi nombre es Alberto Vázquez y soy integrante del Departamento Tributario en Venta Abogados y Asesores. En primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento de Coruña pues estas iniciativas que está teniendo durante las últimas semanas, porque creo que son de especial interés, sobre todo para gente emprendedora y más en el momento en el que nos encontramos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las consecuencias económicas y fiscales que puede tener esta pandemia en la que nos encontramos, el coronavirus. Entonces, vamos a estructurar el webinar de hoy principalmente en 3 puntos. Uno, pues, principalmente las consecuencias, a efectos macroeconómicos que ha tenido esta pandemia en el territorio nacional. En segundo, algunas de las posibles consecuencias fiscales que tiene, eh, que podemos encontrarnos derivados de la pandemia. Y después, por último, pues abordaremos hacia dónde creemos que puede tender el sistema fiscal durante los próximos años. Bueno, como todos sabemos, pues en respuesta al número creciente de casos derivados del COVID-19, el Gobierno español, en un consejo extraordinario el sábado 14 de marzo de 2020, declaró el estado de alarma. Dentro del estado de alarma, una de las principales medidas fue la imposición de una cuarentena obligatoria a nivel nacional. Esta medida, como por desgracia todos sabemos, entró en vigor el día domingo 15 de marzo y fue una de las medidas de emergencias que se tomó con el objetivo de reducir el número de contagios. Esta cuarentena pues obligaba a todos los españoles y a toda la gente que se encontraba en territorio nacional a mantenerse encerradas en sus residencias habituales. El 28 de abril pues, se inició el plan de desconfinamiento y el 21 de junio se puso fin a la última prórroga del estado de alarma. Evidentemente, pues esto tuvo unas consecuencias económicas muy importantes. En el segundo trimestre del año, pues se produjo una caída del PIB español del 18,5%. Esto, pues, evidentemente fue una caída sin precedentes.
tenemos que analizar un poco la naturaleza de esta caída y la naturaleza del shock económico. Principalmente, pues estamos acostumbrados a otro tipo de crisis, es decir, crisis de carácter financiero. La situación actual, pues es una confluencia de un shock de oferta junto a un shock de demanda. ¿Esto qué quiere decir exactamente? El shock de oferta, pues viene debido a nuestra capacidad de producir bienes y servicios. El hecho de que se haya producido un obligado confinamiento ha reducido de una enorme forma pues, la capacidad que tienen los agentes económicos para producir tanto bienes como servicios. Al mismo tiempo, el consumidor final también ha visto reducido pues, enormemente su capacidad de consumir. El obligado confinamiento pues, ha reducido toda la actividad a nivel global. Esto nos genera, pues, evidentemente, una crisis diferente, porque la crisis de los últimos años afectaba a sectores puntuales. Sin embargo, estas medidas duras que se han tomado, pues ha tenido como consecuencia que sean todos los sectores económicos los que se vean enormemente influenciados por la crisis. En un principio, pues hablo de una recuperación pues, en V. Esto quería decir principalmente, pues como vemos en el gráfico, que se produciría una enorme caída del PIB trimestral, pero que sería pues, en los siguientes trimestres rápidamente compensada con un enorme crecimiento. Por desgracia, pues como el virus no ha desaparecido y sigue con nosotros, pues es difícil saber realmente cuál puede ser la evolución durante los próximos meses. En esta crisis, pues no es una crisis que afecte única y exclusivamente al territorio nacional, sino que podemos ver cómo todos los países de nuestro entorno se ven directamente afectadas por ella. Como suele ser habitual, pues los países del sur, como son España, Grecia e Italia, por su estructura económica, su estructura y su tejido empresarial, se suelen ver más afectadas en las etapas de crisis y suelen tener un mayor crecimiento en las etapas de recuperación. Al igual que en los últimos años, vemos que Grecia, España e Italia pues son de los países que tienen ahora mismo una tasa de desempleo mayor. En nuestro país, ahora mismo, pues la tasa de desempleo alcanza el 16%. Una de las medidas principales que se ha tomado para paliar un poco esta situación ha sido la de los ERTES. Los ERTES pues, ha ido un poco dependiendo por cada comunidad autónoma y bueno, como vemos a diario en las noticias y en los telediarios, las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña son las más afectadas. Aquí podemos ver cómo estas comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía, son las comunidades autónomas que tienen más trabajadores en ERTE en este momento. Uno de los datos que me parece relevante es que, bueno, en los meses de abril y mayo se ha intentado pues, paliar un poco pues, el desastre económico que nos encontramos mediante los ERTES. Sin embargo, esa recuperación podemos ver en este gráfico que a partir del mes de mayo-junio, sobre todo desde julio, esa recuperación se ha frenado. En este momento, si la situación no cambia, pues necesitaríamos en torno a 400-500 días, que se dice pronto, para reabsorber a todos esos trabajadores que se encontrarían en ERTE. Como todos sabemos, pues los sectores más afectados por esta situación pues son la hostelería, el comercio y el sector servicios. Esto quiere decir que yo creo que en esta situación va a haber un cambio de estructura productiva. Es decir, nos vamos a encontrar pues, ante trabajos que no se pueden realizar de forma presencial. Entonces, frente a esta situación, yo creo que es importante pensar y analizar, porque a partir de esta situación surgen nuevos negocios, surgen nuevas modalidades de ofrecer el servicio a los clientes. Por ejemplo, hay servicios como Amazon o Netflix que durante los últimos meses ha aumentado exponencialmente el número de clientes que demandan esos servicios. Creo que debemos pensar y intentar ser positivos. A partir de esta situación, enfocar nuestro trabajo, nuestros sectores, hacia cómo podemos realmente al cliente seguir ofreciéndole el mismo servicio y hay oportunidades de negocio que surgen a partir de esta situación. El mes de julio, como todos sabemos, pues es un mes significativo para la recaudación.
en este mes, pues además de las obligaciones fiscales, de las retenciones de rendimientos de trabajo, los pagos fraccionados de renta y sociedades, también se producen los ingresos de IVA que deben realizar todos los empresarios. Evidentemente, si la economía se ha frenado, pues la recaudación tributaria durante este trimestre y que se hace efectiva en el mes de julio también ha disminuido de una forma bestial. Podemos ver como en el caso de los impuestos que son más significativos, que realmente el tabaco y el diésel, vemos cómo ha disminuido en este trimestre un 12,9%. El impuesto sobre el valor añadido, que es el otro gran impuesto, pues que nos hace medir un poco cuál es la situación económica del país, vemos que ha disminuido un 15,9%. La demanda interna ha caído enormemente y se debe principalmente porque los consumidores también están intentando pues, tener un pequeño ahorro preventivo por por la situación que pueda desencadenarse durante los próximos meses. Bueno, esto es un poco la situación macroeconómica en la que nos encontramos y ahora vamos a enfocarlo desde el punto de vista tributario y fiscal. Las medidas que se tomaron, pues durante esos meses que estábamos confinados, iban principalmente encadenadas a intentar mantener la liquidez de las empresas. Para ello, se amplió el plazo de las autoliquidaciones para las empresas y personas físicas que facturaban menos de 6 millones de euros. Se coincidió una solicitud de aplazamiento del pago de los impuestos de 6 meses, en la que los 3 primeros meses estarían sin ningún tipo de interés. Se encadenaron además pues, ciertas medidas que iban encadenadas directamente a mantener la liquidez de las empresas, que las empresas y, bueno, en este caso las personas físicas, no descapitalizasen su actividad. Vale. Una de las preguntas que más nos suelen hacer a los profesionales y a la gente que nos dedicamos a esto es realmente pues, las ayudas y las subvenciones que se han obtenido durante estos meses, si realmente hay que declararlas o se tienen que tener en cuenta a la hora de tributar por ellas. En este sentido, pues la norma es bastante clara. Cualquier tipo de prestación, como puede ser el cese de actividad, está sujeta a tributación. Sí que hay determinadas subvenciones y determinados rendimientos que, en el caso de que la norma las declare exentas, pues estarían exentos de tributación. Pero en nuestro caso, pues las ayudas que se han concedido, como la prestación por cese de actividad o los ERTES, en este caso la respuesta es que sí, hay que incluir esa subvención en la próxima declaración de la renta, ya que se encuentra exenta y se encuentra sujeta y no exenta de tributación. A efectos de los trabajadores que se encuentren en ERTE, pues también nos preguntan cuál es la tributación, cuál es la situación de este tipo de rendimientos. En el caso del dinero de los ERTES, pues es diferente a las prestaciones que se han percibido. Es una pequeña diferencia porque el trabajador pasaría a tener dos pagadores. Nos encontraríamos en primer lugar a la empresa, que es la que suele realizar el pago de la nómina en cada mes, y después tendríamos el dinero que cobra directamente del ERTE. No se consideraría como una ayuda, como una subvención, y supondría un ingreso más para el trabajador. Esto a efectos de tributación IRPF tiene una pequeña diferencia y un pequeño matiz, y es que el trabajador se encontraría entre dos pagadores, como comentaba. La principal consecuencia es que la obligación de declarar habitualmente son 22.000 euros anuales. En esta situación, al tener dos pagadores, siempre que el segundo pagador, en este caso, lo que se cobra del paro o del ERTE, siempre que sea una cantidad superior a 1.500 euros, la obligación de declarar sería de 14.000, no 22.000. Nuestra recomendación en este caso sería ponernos en contacto con la empresa en la que se trabaja y ver si sería recomendable solicitar un porcentaje de retención superior. Esto lo que haría sería que a la hora de presentar la próxima declaración de la renta, dé lugar a que la cantidad a pagar pues, esté compensada con la retención que ha hecho la propia empresa en su momento de cobrar la nómina. En el caso de subsidio para el desempleo, en el caso de haberlo cobrado,
Pues a estos efectos es muy similar. Simplemente habría que sumar este subsidio al resto de rendimientos de trabajo. Y como comentaba anteriormente, constituiría un segundo pagador a efectos de la declaración. En el caso ya que se haya producido una moratoria en el caso de las hipotecas, no tendría efecto alguno. Asimismo, pues todos sabemos que uno de los principales costes que tienen las empresas, un coste fijo, es el alquiler. Durante esta etapa, pues nos podemos encontrar entre diferentes situaciones. En primer lugar, que bueno, pese al obligado confinamiento o al cese de actividad, que bueno, pues que ambas partes no hayan podido llegar a un acuerdo, tanto la empresa como la persona que alquila el local, y que se haya mantenido la renta. En el caso de que haya pasado eso, pues no habría consecuencia alguna. Es decir, pues la renta paga sería la misma y a efectos de los impuestos que se repercuten sobre la base imponible sobre la que calcula en este caso el alquiler, no habría variación ninguna. Tendríamos pues, el mismo tipo de IVA, el mismo porcentaje, la misma cuota de IVA y lo mismo con las retenciones. Pero sin embargo podemos encontrarnos ante dos situaciones. La primera, pues que haya suspendido el contrato, que ambas partes hayan llegado al acuerdo de decir, mira, durante estos meses que no voy a poder desarrollar mi actividad, paralizamos el contrato. En esta situación no se produciría el devengo del IVA durante la suspensión de ese estado de alarma. Durante los trimestres no habría que ingresar esas cuotas de IVA por el alquiler. En el caso de suspender el contrato, nosotros lo que recomendamos es intentar pues, formalizar un contrato anexo para que quede documentado y haya un soporte legal que realmente justifique pues, que durante esos meses el contrato ha quedado efectivamente suspendido. En el tercer caso que nos podremos encontrar sería que se produzca una variación y una disminución en el precio. Pues las consecuencias en este caso serían similares. Se produciría una reducción y como consecuencia las cuotas de IVA y la retención correspondiente también se vería reducida. Tendríamos una nueva base imponible sobre la que se calcularían los nuevos impuestos. Al igual que en el otro caso, pues nuestra recomendación también es clara. Recomendamos hacer un contrato o un anexo al mismo conforme pues eso quede reglado y quede justificado para el día de mañana. Bueno, durante el estado de alarma, pues con lo mismo que pasa con el alquiler, los que son profesionales saben que tienen una retención, es decir, que ese importe de la base imponible sobre la que se calcula la cuota a pagar del alquiler, hay que practicar una retención fija. Aquí hay que hacer una pequeña distinción y es en el caso de que nos encontremos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre sociedades. En el caso de las personas físicas, la obligación de la retención nace en el momento en el que se pagan las rentas. Entonces, si se produce una moratoria, se produce un desplazamiento del pago durante unos meses, la retención iría ajustada al momento del pago. Sin embargo, si el contribuyente es contribuyente del impuesto sobre sociedades, no va con el momento del pago, sino que va de acuerdo al criterio de exigibilidad. Si en el mes de mayo, por ejemplo, teníamos una renta, esa renta, la obligación de retener sería en ese mismo mes. Sin embargo, como comentaba, el impuesto sobre la renta de las personas físicas iría de acuerdo al momento del pago. Bueno, la casuística que nos podemos encontrar derivadas de consecuencias fiscales de esta pandemia es enorme. Sin embargo, pues bueno, la Dirección General de Tributos pues ha elaborado una serie de consultas que creo que son interesantes para tener en cuenta en la próxima declaración de la renta. Por un lado, pues como todos sabemos, en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, para ser contribuyente en España hay que permanecer más de 183 días, de acuerdo al artículo 9 del IRPF. Entonces, nos hacemos la pregunta de qué pasa con esos días del estado de alarma. Puede ser pues una persona que no sea habitual residente en España, pero que debido al estado de alarma igual permanezca 183 días en España. En ese caso, de acuerdo a la Dirección General de Tributos, esos días sí se tendrían en cuenta de cara al cómputo del cómputo total y se tendría en cuenta a la hora de tener en cuenta hacer la declaración sobre la renta de las personas físicas. Hay situaciones en que las empresas ceden un vehículo al trabajador. Normalmente, pues la cesión de ese vehículo tiene la consideración de retribución en especie. ¿Qué pasa entonces con el vehículo? Pues que durante esos 78 días que estuvimos confinados, el trabajador no pudo usar
realmente estuvo a su disposición, pero no lo pudo utilizar porque realmente estaba confinado en su casa y no podía salir. En este sentido, pues la ley de renta hace referencia al criterio de disponibilidad. Eso tiene la consecuencia, quiere decir, a efectos prácticos, que el obligado confinamiento no excluye de imputar como rendimiento en especie la retribución por el vehículo que la empresa le ceda al trabajador. En sentido parecido, pues todos sabemos que cuando una persona tiene dos viviendas, la vivienda habitual no tributa en renta. No obstante, cuando tenemos una segunda vivienda a nuestra disposición y esta no la tenemos alquilada, se genera una imputación de renta inmobiliaria. Es como una imputación de manera virtual que se crea y hay que tributar por esa vivienda que tenemos a nuestra disposición. Pues al igual que con el vehículo, la segunda vivienda durante el obligado confinamiento no pudimos acudir a ella, no estaba a nuestra disposición porque realmente estábamos confinados en nuestra casa. Sin embargo, pues la Dirección General de Tributos entiende que durante esos 78 días sí se produce la imputación de renta de la misma manera. Un matiz importante es con respecto a la reinversión en vivienda habitual. Debido a la declaración del estado de alarma, esos 78 días no se tienen en cuenta para la reinversión durante los 2 siguientes años. Muy bien. Y bueno, llegamos ahora al último punto del webinar de hoy. Y es hacia dónde tiende nuestro sistema impositivo. Es decir, en este momento hay unos enormes costes que estamos asumiendo todos, como son, pues, sobre todo, principalmente los ERTEs. Por lo que estamos leyendo y por lo que deja leer entre líneas, pues el gobierno actual, todo parece que vamos hacia un sistema impositivo con la implantación de nuevos tributos. Principalmente lo que estamos leyendo es que irá direccionado principalmente hacia las grandes fortunas. Se producirá un incremento gradual y progresivo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2 puntos con rentas superiores a 130.000 euros y que será de hasta 4 puntos las rentas que excedan los 300.000. En el impuesto sobre sociedades, pues se pretende imponer un tipo impositivo mínimo del 15% para las empresas y para las empresas que sean compañeras petrolíferas y para las entidades bancarias será del 18%. Del mismo modo, pues también se pretende establecer la tasa Tobin, que lo que pretenderá gravar sería un impuesto indirecto para un impuesto nuevo, de nueva creación, un impuesto indirecto, que gravaría las transacciones de adquisiciones de acciones en sociedades españolas, pero solo sería en aquellas cuyo valor de capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. Otra tasa sobre la que estamos escuchando con mucha frecuencia en la tele es la tasa Google. Esta afectaría a las empresas que tengan unos ingresos anuales mundiales superiores a 750 millones de euros e ingresos en España superiores a 3. Se pretende establecer un tipo impositivo principalmente que iría enfocado a los ingresos generados por publicidad. El tipo que se está dejando caer sería el 3%. Y ya por último, pues recientemente esta semana ha salido publicado el proyecto de ley de fraude contra el fraude fiscal. Este proyecto introduce, la verdad es que bastantes modificaciones en la actual ley general tributaria y muchas de las principales figuras impositivas de nuestro sistema tributario. En primer lugar, ahora mismo la limitación de pagos en efectivo se encuentra en 2.500 euros para los profesionales. Esta reducción se llevará a 1.000 euros. Pasaríamos de que se pueda pagar en efectivo las operaciones realizadas por profesionales de 2.500 a 1.000. También se pretende prohibir las amnistías fiscales y se pretende luchar de una forma enorme contra los paraísos fiscales y sobre todo contra software de doble uso. Muchos sabemos que pequeñas empresas, pymes, tienen pues dobles aplicaciones para llevar sus libros de ingresos y gastos y su contabilidad y la agencia tributaria es uno de los principales focos en los que quiere enfocarse durante los próximos años. Todo esto se dirige única y exclusivamente al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Por último, en Galicia tenemos pues los pactos sucesorios. Los pactos sucesorios es una figura que hay en varias comunidades autónomas, como comentaba también en Galicia, en la que el padre y la madre pueden pasar a sus descendientes, al hijo, 400.000 euros por cada uno de ellos, ya sea en dinero, en inmuebles o en bienes,
y esa cantidad estaría exenta. Una de las operaciones que es comunes en territorio gallego es que se traslade ese inmueble al hijo y después el hijo sea el que lo venda. Realmente es como una operación pues un poco encubierta, lo que se pretende es elevar el precio para que la posterior venta, la ganancia que se ponga de manifiesto sea menor. Entonces, se pretende impedir esa actualización de valores para que el valor de adquisición sea realmente el verdadero, que no se ponga de manifiesto posteriormente una ganancia inferior. Y bueno, realmente no sé cuáles expectativas que tenías de este webinar. He intentado pues un poquito pues analizar cuáles son las consecuencias macroeconómicas que nos encontramos y cuál es el sistema tributario al que creo que tendremos durante los próximos años. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat, pero bueno, queda a vuestra disposición para lo que queráis. Perfecto, Alberto. Pues te voy a ir leyendo, si te parece bien, las preguntas que han hecho los participantes por el chat. En primer lugar, te preguntan, buenos días, ¿cuáles son sus perspectivas económicas ante el nuevo estado de alarma declarado en el día de ayer? Bueno, la verdad es una pregunta complicada. Realmente muchos economistas defendían una recuperación en V, es decir, que con la pandemia y el confinamiento nos viésemos obligado pues, a una caída brutal del PIB, pero que durante los próximos meses se recuperaría. Realmente, pues estamos viendo que más que en V, pues que igual puede ser en W, y dependiendo de las próximas pandemias o confinamientos que nos tengamos, pues que podamos ver crecimientos y bueno, y meses en los que el PIB se vea retraído. La verdad es difícil saber cuál es la situación porque es un momento en el que no ha habido nunca pues, una situación similar. Perfecto. Bueno, si alguna pregunta queda sin contestar lo que estáis pidiendo, me lo podéis dejar por el chat y volvemos sobre la misma pregunta. Em, Luego también te preguntan si la reducción del pago en efectivo es solo para los empresarios. Sí, es decir, el proyecto de ley que tenemos modifica la limitación del pago en efectivo para las operaciones económicas realizadas entre empresarios, que pasa de 2.500 a 1.000, pero el límite de 2.500 se mantiene para los particulares. Ujú. Vale. Luego, bueno, también te preguntan si existen ayudas o subvenciones en las que apoyarse a futuros autónomos emprendedores. Pues la verdad el tema de subvenciones, ha salido recientemente una de prestación, pero la verdad no es algo lo que esté especializado, pero si nos enviáis un correo, pues, os Claro, contestamos y os facilitamos la información correspondiente a las subvenciones que pueda haber. Creo que exacto. figura el correo que puedes ver ahora mismo, entonces os contestamos con los requisitos y con toda la información que necesitáis. Sí, nos lo podéis hacer llegar a través de ese email o si prefieres indicarnos tu email por aquí, pues lo anotamos para mandarte un email con más información. Y bueno, ya por último, la última pregunta que tenemos es, en la declaración de la renta, ¿qué consideración tienen los ingresos cobrados de los ERTE? Vale, pues los ingresos de los ERTE, pues sería como otro pagador. Es decir, sería un rendimiento más del trabajo, igual que si te pagase la propia empresa, lo único que tendría la consecuencia de que fuese un segundo pagador. A efectos de eso, pues sería importante ponerse en contacto con la empresa por ver si se fuese necesario o si fuese interesante solicitar un porcentaje de retención superior. Pero a efectos de renta sería un rendimiento más del trabajo. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a esperar un minuto por si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta y si no, pues ya lo dejamos aquí. Perfecto. Bueno, de todas maneras, eso, indicaros que si alguna pregunta pues no ha quedado clara o tenéis algo que queréis dar con más detalle, pues nos lo podéis hacer llegar a través del email que estáis viendo en pantalla. Bueno, Alberto, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Eh, lo dicho, si tenéis alguna otra pregunta, pues la podéis hacer llegar sin problema y Alberto os dará respuesta lo antes posible. Perfecto. Pues Vale. gracias de nuevo al Ayuntamiento de La Coruña y un placer estar con vosotros.
Perfecto. Pues nada, eso, lo dicho, lo dejamos aquí. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer llegar a través del email. También podéis acceder en la página web del ayuntamiento a las grabaciones de este webinar, de los anteriores, de las preguntas que se han realizado y también al calendario de los próximos webinars que tendremos en los próximos días. Y nada más, os invito el viernes a participar en el webinar que dará Sara Fernández en relación con las redes sociales y cómo estas nos pueden ayudar a ganar visibilidad y aumentar las ventas en nuestra empresa. Y nada más, lo dejamos aquí, así que nada, os espero el viernes otra vez. Hasta luego.